Bienvenidos a todos, hermanos, buenas noches. Un clásico más semanal de la cuenta Deus Veritatis. Gracias a todos por sumarse, gracias por la paciencia, por todos los inconvenientes. Y bueno, no hace falta mucha presentación. ¿Quién es el invitado de esta semana? Fray Nelson, sacerdote colombiano, predicador de la Orden de los Dominicos. Fray Nelson, bienvenido a este segundo vivo con Deus Veritatis. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Un saludo desde Bogotá, Colombia, y qué hermoso que es el Señor y es la fe quien nos une en este momento. Muchas gracias. Bien, padre. Bueno, antes que nada, pedirle lo mismo de siempre, que haga una pequeña oración para entregarle esta charla, este vivo, al corazón de Jesús y al corazón de la Santísima Virgen. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que por inmenso y gratuito amor nos diste a tu Hijo y derramaste sobre nuestros corazones el don del Espíritu Santo. Guíanos por tu senda. Nos creaste para ti, dirígenos hacia ti. Esta intención la ponemos particularmente en manos y en el corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien. Espíritu Santo. Amén. Bueno, padre, buenas noches, gracias por venir. Y creo que lo primero que tengo que decir, que tengo que aclarar, es ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué elegí hablar de la muerte y de la eternidad? Bueno, le cuento, padre, que se ha armado una revolución tremenda. Yo hace meses que deseo hablar este tema con usted, e inclusive antes del primer vivo. Pero bueno, consideraba que era más importante en aquel entonces hablar sobre la formación católica. Bueno, la verdad que no pensé que se iba a armar tanta revolución. Me pasaron tres cosas muy particulares. Cuando la gente me preguntaba quién iba a ser el próximo vivo, le decía que era Fray Nelson. Y todos me decían, ¡oh, qué bueno, qué bueno! Cuando me preguntaban de qué se iba a tratar el tema y les decía de la muerte, de la eternidad, pasaban tres cosas. Un grupo se quedaba callado, mudos, no sabía si habían fallecido, si estaba en una biblioteca. Bueno, el segundo grupo hablaba un idioma que yo nunca había escuchado, que era cavernícola. Me decía... Así que, bueno, esas fueron las respuestas durante todos estos meses, y hubo una persona que se dignó a hablar. Entonces yo dije, bueno, esta persona me va a apoyar, pero cuando abrió su boca me dijo, ¿de la muerte? ¿Y qué? Si uno se muere y listo, ¿qué vas a hablar? Así que, bueno, padre, realmente quedé como Jeremías, quedé solo, nadie me apoyó en este tema, ni familiares, ni amigos, ni siquiera la gente de mi equipo. Así que bueno, es un deseo personal mío que quería hablar de este tema. ¿Y por qué elegí este tema? Bueno, yo hace más o menos en el 2014, más o menos creo que fue, tuve una convivencia. En esa convivencia, que duró 6 días, hubo una contemplación donde nos teníamos que meditar solamente sobre la muerte y cómo afrontarla, cómo pedirle a Dios. Y la verdad que me pareció genial, a mí me llenó el alma, me hizo mucho bien, y desde ahí me he dado cuenta hace poco que desde ahí
medito bastante seguido sobre la muerte, sobre cómo morirse, sobre cómo pedirle a Dios morirse, porque tengo la experiencia de mi padre y de mi abuela, que ellos le pedían de qué forma morirse y Dios se las concedió. Y también sobre todas las cosas me parece fundamental hablar de este tema porque es el momento de nuestras vidas, es el momento más trascendental de nuestras vidas, donde se juega nuestra eternidad. Por ese motivo me parecía fundamental hablarlo. Así que bueno, padre, todo esto va llevando a la primera pregunta. Lo que le quiero decir que mañana se juega mi pellejo, porque de acuerdo a lo que usted diga, voy a ser héroe o villano, o me van a decir, viste, ¿para qué hablaste de eso? No había que hablar. O me van a decir, bueno, la verdad que está bueno, tenías razón. Así que yo no le pido que mienta, pero fíjese, de acuerdo a lo que usted diga, mañana me bajan las espadas. Así que, bueno, Fray, toda esta fue la introducción, explicar por qué elegí este tema que fue tan revolucionario, que no pensé para nada que iba a generar todo esto. Y la primera pregunta es entonces, Fray, ¿debemos hablar de la muerte? ¿Debemos hablar, meditar sobre la muerte, exponer estos temas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, yo voy a felicitarte. Yo espero formar parte de un grupo diferente de los que tú mencionaste y voy a felicitarte porque si nosotros miramos la Sagrada Escritura, si miramos la historia de la Iglesia o si miramos las vidas de los santos, la meditación sobre la muerte ha estado siempre en un lugar muy importante. De hecho, hay una frase de la Biblia que llama mucho la atención. Está en los libros sapienciales, pero no tengo la cita exacta. Quizás alguno de los amigos que está conectado podría hacernos el favor de buscarla en la Biblia. La frase es, piensa en tu final. Piensa en tu final. Y además dice, piensa en tu final y deja de enojarte. Es algo muy parecido a lo que, tal vez la frase no es exacta, pero va por ahí. En todo caso, nos invita a pensar en el final. Si nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el Evangelio de Juan, se nota que Él estaba esperando una hora. Él dice, en su primer milagro allá en las bodas de Caná, dice, todavía no ha llegado mi hora. Esa frase es de Cristo. Y hacia el final del Evangelio, bueno, en realidad es la mitad, pero es que la mitad del Evangelio de Juan es el final, es la historia del final, la historia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hacia el final del Evangelio de Juan, Cristo dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. En la oración más solemne que recordamos de Cristo, que está en el capítulo 17 de San Juan, dice Cristo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. A Cristo no le resultaba fácil esa hora. Él se estremeció. Y entonces dijo, esto está a la altura del capítulo 12, dice Cristo, pero ¿qué hago? Cristo se pregunta, ¿qué hago? Si para esta hora he venido, para esta hora he venido. Ese es el Getsemaní de Cristo en el Evangelio de Juan. Esa especie de cuestionamiento que él mismo se hace. Si luego miramos, por ejemplo, a San Pablo, encontramos lo que significa el misterio de la muerte. No se puede resucitar sin morir. Y San Pablo nos dice muy claramente, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y también dice, a los que murieron con Cristo, dice él, a los que murieron con Cristo, ¿por qué? Porque la idea de Pablo es que uno no muere solo, el cristiano no muere solo, el cristiano muere con Cristo, atraviesa el umbral de la muerte
agarrado de la mano de Cristo, y de la mano gloriosa de Cristo obtiene el beneficio de la resurrección. Bueno, dejemos esas breves alusiones bíblicas. Si luego miramos los tesoros de predicación de la iglesia, vemos que la predicación sobre la muerte ha sido una constante. ¿Por qué? Porque un buen predicador siempre necesita proclamar el absoluto de Dios y lo relativo de las demás cosas. Recordemos esa parábola que nos dice Cristo del hombre que tuvo una gran cosecha. Y entonces, ese no pensaba en la muerte. Él no pensaba en la muerte. Y entonces él derribó sus graneros porque no le cabía ahí toda la cosecha. ¿Y qué hizo? Pues entonces construyó unos graneros más grandes. Y cuando los tuvo, de nuevo pensando solo en esta vida, dijo, ¿y ahora qué hago? Pues voy a recostarme, acostarme, tumbarme. Y voy a decir, alma mía, tienes bienes acumulados para muchos años. Come, bebe, disfruta. Dios interrumpe ese monólogo para decirle a este hombre, lo que has acumulado, ¿para quién será? Hoy mismo vas a morir. O sea que es el Evangelio el que nos enseña a predicar. Y el Evangelio nos enseña que aún la mejor cosecha, aún los más grandes graneros, no son garantía ni de que uno esté en paz con Dios, ni de que uno vaya a ser realmente feliz. La pregunta de Cristo, ¿lo que has acumulado, para quién será? Esa pregunta vale también para nosotros. Sea que acumulemos libros, sea que acumulemos dinero, hay gente que acumula esposas, hay gente que acumula esposos, hay gente que acumula joyas. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Entonces, en la predicación de la iglesia ese tema está con frecuencia. De hecho, el modo, llamémoslo así, estándar de predicación en la iglesia era siempre la consideración sobre la muerte. A veces eso se presentaba de una manera demasiado terrorífica, con lo cual, pues, por supuesto, no tenemos que estar de acuerdo. Se presentaba de un modo trágico, de un modo... Era como una especie de evangelización a fuerza de miedo. Eso tampoco es buena idea. Pero que hay que recordar la muerte y que los santos recordaron la muerte, eso está claro. Solo voy a citar a dos. Recordemos a San Francisco de Borja. Él tenía gran admiración por una reina de aquel tiempo, no reina de belleza, sino reina que reinaba. Y esta mujer, que era muy bella, muy inteligente, muy poderosa, muy noble, murió. Era tiempo de verano, es una historia bien conocida. Era tiempo de verano y tuvieron que llevar el cadáver en larguísimo trayecto. Además, los vasallos de esta mujer querían verla para despedirse de ella. Entre los muchos vasallos se acerca Francisco de Borja, se acerca y resulta que el hedor del cadáver era una cosa impresionante. Y como ya empezaba a descomponerse, lo que había sido belleza ahora solo causaba horror. Y él sacó esta conclusión: de ahora en adelante no serviré a Dios, a Señor que se me muera. No serviré a Señor que se me muera. Y entonces se resuelve a servir al Dios vivo, porque ese no muere. O sea que una meditación sobre la muerte lo lanzó a entregarse completamente a Dios. El otro ejemplo que yo creo que tenemos que mencionar de cómo esta predicación sobre la muerte hace tanto bien, lo encontramos en la manera como hacía su promoción vocacional precisamente el fundador de los jesuitas. Francisco de Borja pues se hizo jesuita. El fundador, San Ignacio de Loyola, tenía una frase favorita, y esa frase favorita era: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esa fue la promoción vocacional que él le hizo, por ejemplo, a San Francisco Javier, al cual hay que mencionar porque hoy es el día de San Francisco Javier. Entonces, hay que mencionarlo.
Y Francisco Javier llegó a ser el santo que fue por una meditación sobre la muerte, que le repetía mucho Ignacio de Loyola. Entonces la meditación sobre la muerte, ¿cuál es el bien que nos trae? Nos ayuda a relativizar las cosas de este mundo, levantar nuestra mirada a la eternidad, pensar qué es lo que estamos haciendo realmente y tomar decisiones serias, profundas, verdaderas, permanentes. Así que sí que hay que hablar, digámoslo abiertamente, hay que hablar sobre la muerte. Por supuesto, hay que saber hablar sobre la muerte, pero hay que hacerlo. Bien. Bueno, padre, antes de seguir con esto, agradecerle de corazón que mañana voy a poder salir a la calle. Sí. Me salvó la vida. Bueno, qué bien. Bueno, y algo que me faltó agregar, que me parecía importante, de hablar de la muerte, porque por más que no hablemos, no vamos a evitar la muerte. O sea, va a llegar. Así que, bueno, agregar eso solamente. Padre, bueno, ya expuso muy bien, muy claramente de que es importante hablar sobre la muerte. Entonces, la segunda pregunta es, hay charlas y talleres de el dolor y la culpa, de la depresión y la ansiedad, de el duelo por un ser querido, charlas de apologética, charlas de formación, charlas de la Virgen María, pero yo no veo charlas, talleres, seminarios para hablar de la muerte y me tengo que limitar a que una convivencia en 10 años hiciéramos una meditación o esperar en una misa el texto bíblico que usted nombró de el hombre que acumula, o esperar también los textos bíblicos de las vírgenes prudentes que tienen que estar con las lámparas llenas de aceite, o tengo que esperar el texto bíblico de que el ladrón no sabe cuándo uno va a venir. Entonces, para escuchar algo de la muerte en algún momento, ¿por qué no se habla de la muerte como se habla de otros temas? De la propia muerte, no de superar un duelo, me refiero de la propia muerte. Si es Tu tan pregunta importante. muy buena, muy buena. Está claro que el tema es importante. ¿Por qué no se habla de él? Yo creo que nuestra cultura maquilla, esconde y huye del misterio de la muerte. Y creo que antes de entrar de lleno en la respuesta, es necesario justificar lo que acabo de decir. Observemos, por ejemplo, esto. Estamos en una situación de pandemia lamentable, hay fallecidos, se cuentan por miles en muchos países. Aquí en Colombia, por ejemplo, ya van más de 35,000 fallecidos por COVID-19, aunque ya sabemos que esas cifras hay que ponerles interrogante, porque hay toda una discusión sobre muchos temas de esta pandemia. Pero ¿a dónde voy yo? A que en varios lugares se han hecho ceremonias a las que se llama homenaje a las víctimas de COVID-19. Observemos la palabra que se utiliza, la palabra homenaje. Entremos un poco en crítica de esa palabra. ¿Qué es un homenaje? Pues propiamente un homenaje es el reconocimiento público de lo que alguien ha hecho bien. Si, por ejemplo, el equipo ganó la Copa Mundial de Fútbol, se le hace un homenaje. Si un científico ha tenido un logro muy grande y tiene el premio Nobel, entonces se le hace un homenaje. Pero fíjate qué palabra tan mal usada, homenaje a las víctimas. Y se pregunta uno, por supuesto que tiene que haber un montón de gente muy buena, muy buena, no los estoy criticando. Y de hecho, pues algunos allegados han fallecido. Pero, ¿qué significa la palabra homenaje? Que queremos omitir la parte dolorosa, queremos omitir la parte dramática, que es también la parte trascendental, y queremos quedarnos únicamente con una especie de sabor dulce, que es para consumo nuestro, porque al difunto no le aprovecha en absoluto. Los homenajes no aprovechan en absoluto al difunto. Como seguramente lo comentaremos después,
Lo único que le aprovecha al difunto son las oraciones y sufragios que se hagan por él. Bueno, entonces, esa es una señal de que maquillamos. Segundo, observemos otra señal del maquillaje a la muerte. Muere una celebridad. Los dos comentarios que más se repiten, porque te parecerá extraño, Diego, pero yo llevo años también pensando en el tema de la muerte. Yo también llevo muchos años en ese ejercicio. Y mira, se muere una celebridad, digamos, un gran cantante, una actriz famosa, un director de orquesta, como este famoso italiano que murió no hace mucho. Y entonces, los dos comentarios que más se repiten son los siguientes. Primero, murió haciendo lo que le gustaba. Murió haciendo lo que le gustaba. Esa es una. Y el otro comentario es lo que esa persona significó para mí. Es decir, los buenos ratos que compartimos, su manera de ser extraordinaria, etc. Lo que se está haciendo ahí es simplemente esquivando el terrible misterio de la muerte. Eso es lo que se está haciendo. Se está esquivando el misterio de la muerte. ¿Por qué? Porque se presenta simplemente como ocasión para recordar o se presenta como un elogio de la subjetividad humana. Murió haciendo lo que quería. Y es trágico porque muchas de esas personas llevaron vidas escandalosas, atormentadas, vidas en soledad, vidas que realmente reclaman de nosotros un acto de amor, de misericordia. Y esa misericordia no se les da a los difuntos. Entonces vivimos en una época en la que se está maquillando, se está escondiendo, se está evitando a toda costa la muerte. Pero a partir de estos ejemplos que hemos dado, yo creo que se puede comprender un poco por qué eso sucede. Tengo para mí que son principalmente tres razones. La primera razón es porque al hablar de los homenajes a las víctimas, o al hablar de que murió lo que quería hacer o lo que le gustaba hacer, o al hablar de que, oh, qué buenos ratos yo pasé con ese actor o con esa cantante o lo que sea, al hablar de esa manera, estamos haciendo el elogio de la subjetividad. Es decir, en el fondo nuestra sociedad ha quitado a Dios del centro y ha puesto en el centro al ser humano. Es el ser humano entronizado. Y como por supuesto la muerte es derrota del ser humano, ¿por qué? Pues porque se acaba su posibilidad de grabar nuevas canciones, meter nuevos goles, dirigir nuevas orquestas. Como la muerte marca un final, la muerte tiene una cara de fracaso para ese hombre que se ha autodivinizado. Este hombre que ha desplazado a Dios a los márgenes o incluso fuera de su vida, este hombre solo puede mirar a la muerte como un fracaso. Y como la muerte es un fracaso, yo no quiero pensar en ese fracaso. Yo no quiero pensar en eso. Esa creo que es la primera razón. Es decir, una especie de entronización de la subjetividad. Segundo, no se quiere afrontar el tema de la muerte porque la gente, en su gran mayoría, no tiene respuestas frente a la muerte. Las respuestas frente a la muerte nos las da Cristo. Las respuestas frente a la muerte nos las da la fe, nos las da la iglesia. Y como esas respuestas pertenecen a Cristo, que es el que ha vencido a la muerte, como esas respuestas pertenecen al Señor y a Cristo se le ha desplazado, ya lo dije, a los márgenes o fuera de la casa del pensamiento, entonces nos quedamos sin respuesta. Como no hay respuesta, preferimos cambiar el tema, que es la estrategia más inútil, más infantil, más inmadura. Que tú me preguntes algo y que yo te cambie el tema, ¿qué está indicando? Pues una terrible inmadurez.
Entonces, esa es la segunda respuesta para mí. No queremos afrontar la muerte porque no tenemos respuestas. Y no tenemos respuestas porque hemos sacado a Dios de nuestra vida. Tercero, creo que evitamos la muerte por un impulso que brota de lo más profundo del corazón humano. Nosotros no estamos hechos para la muerte. Hay algo dentro de nosotros que se revela. Hay algo dentro de nosotros que se resiente de tener que pensarla, de tener que mencionarla. Entonces, ese impulso vital en nosotros, cuando madura, entonces llega a lo que nos ofrece San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Mira con cuánta serenidad Pablo dice: ha concluido mi carrera, he mantenido la fe, ahora me espera el justo juez que me dará la corona. Esa es la serenidad. Entonces, en el ser humano hay un impulso de vida. Si ese impulso no ha madurado, se queda únicamente mirando la tumba, mirando el sepulcro. Si ese impulso ha madurado, el caso de San Pablo y de tantos santos, mira la muerte, como decía Santa Teresa de Jesús. Decía Santa Teresa, es que muero porque no muero. Es que quisiera ya que llegara la muerte. Entonces, las tres respuestas mías a por qué esquivamos la muerte son las siguientes. Primero, esquivamos la muerte porque tenemos entronizada la subjetividad humana, y desde el trono, desde la subjetividad humana entronizada, solo podemos ver la muerte como un fracaso. Segundo, rechazamos la muerte porque toda nuestra soberbia se queda sin respuestas. Las respuestas las tiene el resucitado. Y como hemos desplazado a Dios, nos hemos quedado sin respuesta. Entonces, infantilmente esquivamos la pregunta. Y tercero, estamos inmaduros. El impulso vital que hay en nosotros está inmaduro. Solo madura a la luz del misterio de Cristo. Y cuando ya madura, indudablemente nos remece. Claro que nos remece el misterio de la muerte. Pero, aunque nos remezca, sin embargo, nosotros logramos esa paz, esa acogida, esa serenidad. Creo que esas son las razones principales. Bien. Bueno, padre, gracias porque me ha confirmado y me ha dado argumentos, porque me suele pasar, cada vez que voy a un velorio, a mí me interesa rezar el rosario, pero bueno, encuentro los dolores lógicos, las lágrimas lógicas, también encuentro los elogios de la subjetividad, como dijo usted, que cuando alguien está en el cajón se transforma en santo mágicamente, y después también las típicas frases de mira la cara de paz que tiene, mira la paz que tiene ahora, y yo no sé de dónde ve la paz, yo la verdad que me altero un poco con eso, y quiero que recemos todo porque está en juego su alma. Por favor, recemos que está en juego su alma. Así que bueno, este vivo lo voy a llevar a cada velorio que me toque ir. Bueno, pues ya ves, sí. Y fíjate que esos elogios son más para nosotros que para el difunto. Bien lo dices. Al difunto no le sirven. Esos elogios son manera como de ponerse uno en paz con su propia conciencia. A mí no se me olvida que un cura me dijo hace años, que creo que con mucha sabiduría me dijo, mire, yo era sacerdote muy joven en esa época y me dice, mire, la gente en los velorios llora más cuanto menos dio. Entonces, lo que hemos quitado, lo que no dimos en términos de tiempo, en términos de amor, en términos de atención, en términos de reconocimiento a la persona en vida, eso es lo que más despierta las lágrimas. Por eso, para suprimir esas lágrimas, tenemos ahora la situación de que la gente simplemente se llena de elogios y elogios, pero es más para tranquilizar la propia conciencia.
lo único que realmente le sirve al difunto, a la difunta, es siempre la oración humilde, pidiendo misericordia, pidiendo la bendición de Dios, la misericordia y el perdón. Perfecto. Padre, hay un tema que por ahí puede sonar duro, pero no conozco a ningún católico que lo sepa o que por lo menos lo sepa transmitir. O sea, estábamos bien claros que morimos y tenemos un juicio particular y después tenemos un juicio universal. Entonces me gustaría que hable sobre esos dos momentos clave que pasa cuando uno muere y las diferencias entre cada uno. Muy bien, vamos a entrar con la ayuda de Dios. Nuestro guía en este momento va a ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, como sabemos, dejó incompleta su obra cumbre, que es la Suma Teológica. Pero a partir de sus escritos, a partir de su enseñanza, pues hubo quien se puso a completar la suma con lo que se llama el suplemento. Ese suplemento de la suma yo lo estudié, bueno, bastante bien, con cierto detalle lo estudié hace unos cuantos años. Y es ahí donde se trata este tipo de temas con bastante claridad. Entonces, estoy simplemente mencionando mis fuentes. Ahí me voy a apoyar. Bueno, ¿qué es el juicio particular? Sucede que en el ser humano hay una serie de capacidades de las cuales unas están directamente ligadas al cuerpo y otras no. Por ejemplo, sentir es algo que está ligado al cuerpo. De hecho, el uso de nuestros órganos de los sentidos está ligado al cuerpo. La imaginación está ligada al cuerpo, en el sentido de que nosotros, para poder imaginar, tenemos que traer el recuerdo de cosas que realmente hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos olido. Entonces, hay una serie de capacidades que están unidas al cuerpo. Pero hay dos facultades que pueden obrar con cuerpo o sin cuerpo. Y esas dos facultades son la inteligencia y la voluntad. ¿Por qué sabemos esto? Porque la inteligencia, cuando comprende una verdad, no necesita del dato específico de la imagen de donde tomó esa verdad. Esto es un poquito abstracto, pero ténganme paciencia, por favor. Mire cómo se argumenta. Donde el ejemplo más fácil es el de las matemáticas. Si yo hago una demostración, como efectivamente es posible hacerla, de que la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados, la comprensión de esa verdad ya no se refiere a este triángulo que vi, a este triángulo o a este triángulo. Ya es una verdad que está por encima del recuerdo de los triángulos particulares. No depende de la imaginación. Así podemos darnos cuenta que la inteligencia tiene una capacidad que supera lo que ofrecen los sentidos, supera lo que ofrece el cuerpo. Ese es el primer punto. La otra facultad que también supera lo que ofrece el cuerpo es la voluntad. La voluntad, según nos enseña Santo Tomás, la voluntad tiene la característica de que tiende al bien, busca el bien según es conocido por la inteligencia. Esa es la característica de la voluntad. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia y la voluntad? Como la muerte supone la disolución de nuestro cuerpo, disolución que por supuesto al principio es lenta, pero que después se acelera. Como esa es la muerte, la disolución de nuestro cuerpo, entonces nos debemos preguntar qué sucede con las facultades nuestras. ¿Qué sucede con la inteligencia y la voluntad? Y nos damos cuenta que ni la inteligencia ni la voluntad desaparecen por el hecho de que se dé la disolución del cuerpo. Eso quiere decir que después de la muerte, porque la muerte atañe al cuerpo, después de la muerte, nosotros seguimos anhelando el bien.
y después de la muerte nosotros tenemos capacidad de recibir la verdad. Entonces, ¿qué es el juicio particular? El juicio particular es una especie de conocimiento por reflejo. Es como si yo me vuelvo sobre mí y veo lo que he sido, lo que yo he sido. En esa luz, que es una luz plena que Dios da, la persona comprende profundamente la verdad de su ser. Y en esa comprensión profunda, es ahí donde se dan las decisiones también definitivas. ¿Por qué? Porque la persona en ese trance de muerte, cuando está viendo la realidad de su vida, esa es la persona que puede apelar a Dios, que así sea la muerte tuya y la mía y la de todos, apelar a Dios y decirle, te necesito, apelar a Dios y decirle, ten misericordia de mí, apelar a Dios y decirle, me fío de ti, creo en ti, confío en ti. O la persona que en ese momento se encierra en sus opciones egoístas, incrédulas, falsas, arrogantes, y entonces se opone a Dios. Esa persona que no quiere oponerse, que no quiere aceptar a Dios y que se opone a Él, esa persona queda metido como en una especie, ¿cómo podríamos describir esto? Queda metido como en una especie de espiral que no acaba, en un absurdo que no muere y en un dolor que jamás termina, porque su voluntad sigue apeteciendo el bien, pero al rechazar al bien por excelencia, que es Dios, esa persona se está marginando para siempre de ese bien. Y es ahí donde hablamos de infierno. Entonces, el juicio particular solo lleva a dos cosas: o con Dios o contra Dios. Si es contra Dios, la persona queda como recomiéndose infinitamente, la persona queda como negando continuamente la mentira que acaba de decir. Tú imagínate una persona que dice una mentira tonta y trata luego de salvarla con otra mentira más absurda, y después de esa dice otra mentira, y mientras tanto niega a su corazón el bien absoluto y precioso que es únicamente Dios. Esa es la imagen de lo que es el infierno. Infierno es eso. Entonces, en el juicio particular se define si la persona va al infierno o no va al infierno. Si la persona no va al infierno, que eso es lo que deseamos para todos, toda especie humana, para toda la especie humana. No queremos que nadie se frustre eternamente de esa manera. Si la persona se apoya en Dios, hay dos posibilidades. Una posibilidad, que es la de los santos, es la de aquellos que hacen realidad lo que dice el libro del Apocalipsis, refiriéndose al cielo. Nada impuro ni manchado entra en el cielo. Entonces, son aquellas personas que con gran misericordia recibida de Dios se presentan ante Él, aceptan plenamente su voluntad y, purificados por el fuego del amor divino que han desarrollado a lo largo de la vida, entran directamente al cielo. Por otra parte, hay otros que, teniendo una opción clara por Dios, sin embargo, tienen una gran cantidad de incoherencias más o menos graves, Digamos, fundamentalmente aceptan a Dios, fundamentalmente aman a Dios, fundamentalmente quieren estar con Dios, pero tienen una serie de incoherencias, de manchas que no tienen lugar. No hay manera de que quepan en la gloria del cielo. Es ahí cuando hablamos de purgatorio. Entonces, en resumen, ¿qué es el juicio particular? Es una luz que, iluminando nuestra inteligencia, nos permite conocer la verdad de lo que nosotros somos, y a partir de ahí define si para toda la eternidad Dios nos libre, si para toda la eternidad nos perdemos de Dios, o si nos vamos con Él. Y si nos vamos con Él,
dependiendo de si está realmente purificado ese corazón de tal modo que cumpla el primer mandamiento de la ley de Dios, que de verdad ame a Dios sobre todas las cosas, que lo ame de ese modo. Si esa persona está ahí, a la gloria del cielo. Si esa persona no está ahí, la persona queda como el que tiene desatados los lazos, los cordones de los zapatos. Se enreda con ella misma. El purgatorio es como una especie de enredarse la persona con ella misma. Sabe a dónde quiere ir, pero se ve impedida por su propia imperfección, por su propia incoherencia. Ese enredo de la persona consigo misma hace que la persona quede como prisionera de su propio tiempo, como que no termina de entrar en la eternidad. Pero de esa condición que llamamos purgatorio se puede salir. De esa condición la persona puede salir, claro que puede salir. ¿Y cómo puede salir la persona de esa condición? Pues ya nos damos cuenta que actos propios ya no puede hacer, porque los actos libres requieren de tiempo. Todo acto libre requiere de una decisión, y una decisión requiere de tiempo, y en la muerte ya no hay tiempo. Entonces, estas personas, a quienes llamamos almas del purgatorio, nuestros hermanos difuntos, estas personas quedan en absoluta dependencia del amor, las oraciones, los sufragios que hagamos los que estamos vivos. Nosotros, iglesia que peregrina, sí podemos ciertamente hacer esa oración por ellos, darles ese amor, y como tenemos una unión que se llama comunión de los santos, nosotros podemos apresurar la entrada de esos hermanos en el cielo. Hasta ahí vamos con el juicio particular. Luego doy espacio para inquietudes o preguntas que quieras hacer. Y luego, ¿qué es entonces el juicio universal? Porque daría la impresión de que el juicio particular ya define todo. El juicio particular ya define si la persona está con Dios o contra Dios. Ya se supone que eso debería bastar. Pues mira qué pasa esto. Y esta me parece que es la parte más brillante de la explicación de Santo Tomás. Nuestra vida tiene consecuencias. El bien que hicimos tiene consecuencias. El mal que hicimos tiene consecuencias. Pero las consecuencias no paran, no se detienen. Pensemos, por ejemplo, en consecuencias negativas. Para mí un ejemplo muy significativo, tal vez por mi propio oficio, un ejemplo muy impactante y muy significativo, es el de los predicadores, los escritores, los maestros, los filósofos. Pensemos en el caso, por ejemplo, de un filósofo como Nietzsche, que dedicó muchísimas horas de su vida a reflexionar en contra de la iglesia, en contra de Cristo, en contra de la fe. Y luego plasmó esos pensamientos, los plasmó en páginas, en publicaciones que siguen circulando. Eso sigue vivo. Entonces ya Nietzsche, Federico Nietzsche, por supuesto, ya él tuvo su juicio particular. Y a nadie le deseamos condenación, ni a él ni a nadie. Ya él tuvo su juicio particular. Pero las consecuencias de lo que hizo Nietzsche, por ejemplo, con sus obras, siguen dañando, siguen envenenando. Hace años, pueden ser fácilmente unos 15 años o cosas así, una cosa parecida. Me encontré con un joven que vino aquí a este convento donde yo vivo. Y las dos lecturas favoritas de este hombre eran de dos ateos, realmente misántropos, Arthur Schopenhauer y Federico Nietzsche. Este hombre, que había recibido la fe católica en su infancia, a esas alturas de su vida, en ese momento él tenía como unos 20 años, a esas alturas de su vida, era ateo y con un resentimiento, con un veneno hacia las cosas de Dios. Veneno que había recibido ¿de quién? De Schopenhauer y de Nietzsche.
Pero está también el otro ejemplo, el ejemplo de los que han hecho bien. Pensemos en personas que hemos mencionado en esta conversación, como un San Pablo. San Pablo, pues vivió hace 20 siglos, pero sus escritos nos siguen haciendo bien. Y si este planeta y si la raza humana dura 10 siglos más, San Pablo seguirá haciendo bien a otras personas. Entonces, ¿qué es el juicio final? El juicio final no cambia la esencia. Esta es una enseñanza católica vital. El juicio final no cambia la esencia del juicio particular. No lo cambia. Bien. En absoluto. Es decir, no es una segunda instancia, como se dice en derecho. No es que en el primer juicio le fue mal, pero luego hay apelación, no. O le fue bien, pero luego aparecieron unos agravantes, tampoco. El juicio final es la aparición, de nuevo es un acto en la inteligencia. Es la presentación ante nuestra conciencia de todas las consecuencias de lo que hemos hecho con nuestra vida, pero sobre todo, cómo esas consecuencias han tenido repercusión en otras personas, en la historia de la humanidad. Parece pequeño, pero cada uno de nosotros, lo mismo que un barco en el lago o en el mar, cada uno de nosotros va dejando una estela. Una estela. Y esa estela, ya el barco se fue, pero el oleaje sigue. Se hace más tenue tal vez, se mezcla con el oleaje de otros barcos, pero ese movimiento sigue. Entonces, el juicio universal es la aparición de todas las consecuencias de nuestros actos. Todo lo que yo hice, bueno y malo, finalmente tuvo consecuencias. Y esas consecuencias de nuestros actos son las que aparecen ahí. Entonces, ¿qué le va a pasar, por ejemplo, a un santo como Pablo y sobre todo a la bienaventurada Virgen María? ¿Qué le va a pasar a un santo como ellos el día del juicio final? Pues que lo que va a aparecer es un espectáculo bellísimo, bellísimo. Es decir, San Pablo, se encontrará con miles de millones de personas, entre las cuales estoy yo y estás tú. Pablo se encontrará con miles de millones de personas a las que él nos hizo bien. Vamos a sentir ese bien, pero él lo va a sentir también. Tristemente, las personas que hayan hecho el mal afrontarán las consecuencias dramáticas del mal que hicieron. Es decir, mira hasta dónde llegó eso que tú hiciste. Mira hasta dónde llegó el daño por lo que tú hiciste. Por eso, el juicio universal es indispensable dentro de la teología católica, porque el juicio universal es el que finalmente pone cada cosa y cada persona y cada ángel, porque los seres espirituales también serán juzgados, cada persona, cada obra y cada ángel lo pone en su sitio. Ahora ya está tu sitio para siempre, para toda la eternidad. Resumen, el juicio universal, una iluminación de nuestra conciencia que nos muestra hacia dónde va nuestra eternidad, con Dios o contra Dios. Juicio universal, presentación plena de todos los ecos, todas las consecuencias de todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Perfecto. Buenísimo, padre, y genial el punto donde aclaró que en el juicio universal no hay segunda oportunidad, que es, creo que el mayor problema que tienen con este tema los católicos, por lo menos lo que he visto. Padre, le comento, este año me ha sucedido de personas que quiero mucho, muy cercanas,
que estaban esperando un hijo y no llegó a término, se han muerto a los 2 meses, a los 3 meses. Entonces me consultaron dónde estaba ese niño. Bueno, hasta donde yo sé de la doctrina católica, estos niños que no han nacido, que no han llegado a nacer y no están bautizados, lógicamente, están en un lugar llamado, un lugar, mejor dicho, un estado llamado limbo. Me gustaría que nos hablara sobre ese estado y qué sucede con esos niños, porque estoy seguro que estas personas están viendo el video o lo verán después y creo que estaría bueno conocer sobre este tema. Sí, la época en la que vivimos, estimado Diego, es una época en la que, por supuesto, la reflexión teológica sigue avanzando. Y uno de los grandes campeones, una persona que es una referencia permanente de teología sana en la iglesia, es el Papa emérito, el Papa Benedicto. Es un hombre impresionante, impresionante. Me apoyo en él, me apoyo en él. Él ha escrito sobre este tema y básicamente lo que responde Joseph Ratzinger, a quien conocemos también como Benedicto XVI, lo que responde Ratzinger es, en realidad no necesitamos de la hipótesis, oye las palabras que utiliza, la hipótesis teológica del limbo. No llegó él como teólogo, ni tampoco como papa, a decir el limbo no existe. No llegó a eso. Pero dijo la frase más fuerte que está debajo de esa. Y la frase más fuerte debajo de esa es, no se necesita la hipótesis teológica del limbo. No se necesita. ¿Por qué dice Benedicto que no se necesita? Porque la condición de estos niños que no tienen ningún acto voluntario que los aparte de Dios, y por eso sería injusto que se condenaran, la situación de estos niños realmente se parece a la situación de las personas que sin culpa propia no supieron nada de Cristo ni de Dios. Pensemos en esas tribus apartadas que no tienen ninguna noticia de Cristo. ¿Podemos nosotros orar por esas personas? No solo podemos, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Entonces, el planteamiento de Ratzinger es el siguiente. Si esas personas que llegaron incluso al uso de razón pueden ser destinatarios de nuestro amor y oraciones y pueden salvarse, ¿qué podría impedir una esperanza semejante para estos niños? Claro. Ese es el planteamiento. Entonces, si nosotros podemos hacer esa oración por estas personas, y la hacemos de hecho, estamos convencidos de que estos niños también pueden salvarse. Ahora, ¿se salvan por qué? ¿Se salvan por méritos propios? Claro que no. Ellos, lo mismo que todos, se salvan en virtud de los méritos infinitos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos se salvan en virtud de esos méritos infinitos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que lo que a nosotros nos corresponde es entregarlos a la misericordia de Dios, orar por ellos. Son personas humanas, como tú y como yo, personas humanas, que son destinatarios convenientes y adecuados de nuestra oración. Oramos por ellos y le pedimos a Dios que les conceda contemplar la gloria de su rostro. En resumen, no parece necesario insistir en la hipótesis del limbo. Podemos, digamos, dejar serenamente de lado esa posibilidad y simplemente pensar que desde que hay persona humana, es posible la oración, es posible entregar a la misericordia de Dios y es lo que hemos de hacer por ellos. Bien. Padre, bueno, retomamos un poquito, estábamos hablando con Fray Nelson
sobre la muerte, sobre la eternidad, qué pasaba con el destino de nuestras almas. Hay un juicio particular, hay un juicio universal. El juicio universal no es segunda oportunidad. Lo importante es rezar por las almas en los velorios, no caer en los elogios. Lo importante es rezar por las almas en el purgatorio. Y lo último que habíamos tocado era lo de las almitas de los bebés que no habían llegado a nacer o bebés abortados que se suponía que estaba en un estado de limbo. Fray Nelson se fundamentaba en lo que decía en el Papa Benedicto. Fray, me decían por ahí, entonces con lo que acaba de decir usted, ¿no existe el limbo? Porque también había leído que como que existe el limbo, pero como usted bien decía, esas almitas al no tener conciencia, al no tener voluntad, no tienen que pagar nada, y entonces con un poquito de oración nuestra pasaban al cielo. ¿Cómo ve esa hipótesis? Sí, exactamente, esa es la idea. Eso que acabas de decir, esa es la idea. Y en ese sentido, utilizo las palabras discretas, palabras sabias del Papa Benedicto, donde dice, mira, realmente no necesitamos esa hipótesis. Y si no la necesitamos, en vez de pensar que ellos están ahí como guardados, como en una especie de hibernación eterna, porque es que la idea del limbo no es bonita. No pensemos que el limbo es algo bonito. El limbo es como una especie de coma inducido para toda la eternidad. Esa es la situación del limbo. No es algo bello. Lo único bello es estar con Dios. Como dice el Salmo, para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio. Eso es lo único bello. Por consiguiente, Bien. yo por lo menos no voy a lamentar que el limbo salga de la consideración teológica, porque no es algo bello. Me parece mucho más bíblico, mucho más bello, mucho más firme hablar de la posibilidad real de llevar con el amor de la iglesia y la oración de la iglesia a todas esas almas, llevarlas a la gloria del cielo. Perfecto. Padre, lo saco un poquito de la teología y vamos con otro tipo de preguntas. ¿Piensa usted en su muerte, le pide a Dios de qué forma le gustaría morir? Pero no vale decir una muerte santa, que obviamente con la comunión, estando en gracia de Dios, se supone que eso ya lo pedimos, pero ¿piensa usted, le pide a Dios de alguna forma morir o evitar de alguna enfermedad o mártir, no sé? ¿Cómo medita usted? ¿Cómo le gustaría morir? Bueno, indudablemente, digamos, desde un punto de vista humano, lo más suave parece ser una edad avanzada, paz en la conciencia, una enfermedad que no sea demasiado larga ni demasiado dolorosa, mantener esa conciencia hasta el final para poder darle gracias a Dios, poder servir hasta el último momento y despedirse hacia la eternidad. Digamos, eso es lo que uno quisiera, ¿no? Pero ya El luego Dios modelito. pues sabrá cómo son las cosas. Está bien. Bien. Padre, si una persona cree y está convencida que va al infierno, está cometiendo un pecado de desesperanza. Si una persona cree y está convencida que va al cielo, está cometiendo un pecado de presunción. Entonces, ¿qué es lo correcto que debemos creer? Lo mejor es tener certeza de las puertas del cielo que nos aguardan por la misericordia de Dios. Hay santos que han tenido una gran claridad sobre que sí van al cielo. El fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, él decía, cuando se estaba muriendo, él decía, les voy a ser más útil ahora que me muero. Él tenía esa conciencia. Y desde el cielo, pues les voy a ser más útil. Santa Teresa del Niño Jesús tenía esa misma conciencia, San Pablo también. Es decir, tener una gran confianza, una inmensa confianza de que vamos al cielo
por la bondad de Dios, es algo bueno. Si está unido al arrepentimiento, a la coherencia, a la búsqueda de una vida que sea agradable a Dios. Si no se lleva esa clase de vida, más bien parece que nos estamos burlando de Dios al hablar así. Claro, bien, 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 bien. Padre, hay una película, no sé si ha tenido la oportunidad de verla, es vieja, se llama Belleza Americana, es del año 1999, ganó el Oscar a la mejor película en ese entonces, y la escena final, o casi la escena final, al protagonista, el vecino le pone la pistola en la cabeza y lo mata. Entonces la película muestra, y aparte de mostrar, deja un mensaje, algo así como que todas las personas, antes de morir, 2 segundos antes de morir, les pasa toda la historia de su vida, sea la situación en que uno muera. Y hay un poco esa creencia, en algunas personas yo la he escuchado, sea que creas o no creas, sea de la religión que sea lo como ha sido tu vida, que hay una película 2 segundos antes de morir. Falso, verdadero, más o menos falso, más o menos verdadero. La forma específica de eso que tú has llamado la película, la forma específica la desconocemos. Ciertamente la desconocemos. Pero eso que ahí se presenta como una especie de película, pues a gran velocidad, eso indudablemente existe. Es lo que estábamos comentando sobre el juicio particular. Exactamente eso. La persona ve esa verdad y la hace suya y sabe que es suya. Bien, pero esto sucede antes de que muera. Claro, es como un juicio particular. La diferencia es que es antes de que muera. Ya, es que sucede una cosa que no la hemos dicho antes, y es que morir es un proceso. Morir no es un instante solamente, no es solamente decir eh, a la hora de Colombia en este momento, a las 9:22 minutos y 59 segundos estaba vivo, a las 9:23 completamente muerto. No, claramente es un proceso, es un proceso. Y dentro de ese proceso, nosotros podemos identificar cómo la persona tiene esa conciencia de su ser, ¿no? Tal vez en lo que falla lo de la película, la idea esa de la película que pasa rápido, es que si lo pensamos bien, esa idea de la película nos está presentando, algo así como imágenes, ¿no? Pues por definición, una película es imágenes. Mientras que el juicio particular, más que imágenes, es verdades. La verdad que yo tal vez no quise decirme, la verdad que yo no quise aceptar sobre mí mismo, es la verdad lo que aparece. Y la verdad no necesariamente requiere de imágenes. Entonces, en ese sentido puede haber una diferencia grande. En resumen, hay que tener en cuenta que morir es un proceso. Aún en las muertes más aceleradas que nos imaginemos, la muerte es un proceso. Pensemos, y siempre que digo esto, digo Dios nos libre, pensemos en lo que es una bomba atómica que prácticamente vaporiza, desaparece del todo a la persona. Aún en esos casos es un proceso, el morir, y en ese proceso aparece esa claridad. Por supuesto, para una película de cine, la manera de representarlo es con una película dentro de la película, ¿no? Para nosotros, para la concepción y la claridad que tenemos como iglesia, pues sabemos que el tema no es tanto de película, pero de una verdad muy grande que queda en nosotros, ¿no? Bien. También, padre, ¿qué hay de cierto en esas experiencias donde se dice que que estuvieron como en un túnel de luz, como que estuvieron muertos y volvieron? Hay una coterránea suya, me imagino que la debe haber escuchado hablar, Gloria Polo, no habla de un túnel de luz, sino habla de una experiencia por lo que usted describe, de juicio particular. Entonces, con respecto al túnel de luz, también lo mismo, falso, verdadero, y
si conoce la experiencia de Gloria Polo, perdón. Gloria Polo, sí la conozco, sí conozco la experiencia de ella. Hay algo muy importante que hay que decir para discernir experiencias como la de Gloria. Y es que esta especie de verdad que tendremos con tanta claridad al momento de morir, esos, vamos a llamarlos aquí, esos eventos de verdad, Dios los puede regalar en otros momentos también. Es decir, Dios nos puede dar como adelantos del juicio particular. Y esos adelantos del juicio particular, como especie de flash, como unos flashes que nos permiten conocernos profundamente, es algo de lo que hablan los pastorcitos en Fátima. Mucho tiempo antes de que murieran, Francisco y Jacinta, ya sabemos que Sor Lucía vivió muchísimos años más, pero mucho tiempo antes de que murieran Francisco y Jacinta, ellos, en una de las apariciones de la Virgen, no sé si fue la de junio o la de julio, algo así, ellos tuvieron la experiencia de un conocimiento profundísimo de ellos mismos. Entonces, Wow. ¿qué quiere decir eso? Que esas son experiencias, son regalos de Dios, porque esas experiencias son transformantes. Mi, mi opinión, mi opinión es que en general es mejor quedarse con la definición de muerte que utiliza la iglesia, es decir, aquello que es irreversible. Pero si alguien me presiona y dice, Gloria Polo realmente murió, yo soy capaz de admitirlo. Y soy capaz de admitirlo porque es que hay historias de personas que han resucitado. Recordemos que en el Bien. capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos dice que el cadáver ya olía mal. Ya hiede, Señor, le dice Marta a Cristo. O sea que no estaba en un estado cataléptico, no estaba simplemente con un metabolismo reducido. Suponiendo que se puedan tener esos estados catalépticos o estados de metabolismo reducido, esos no producen la corrupción que genera hedor. Y Lázaro hedía. Entonces, sí había muerto. Dios, con su poder, puede traer a una persona de más allá de las fronteras de la muerte. ¿Fue eso lo que sucedió en el caso de Gloria Polo? Yo no lo puedo decir. Hay muchas señas que van en esa dirección, porque los datos médicos hablan efectivamente de una persona que murió. Y no es el único caso de personas que han estado en esa condición. Pero hay que tener en cuenta que la definición médica de muerte, pues es algo muy complejo, eso no es tan sencillo. Yo precisamente tuve que dar un curso, esto se llama, todos estos temas en teología se estudian bajo el título de escatología, el estudio de las realidades últimas. Y he tenido que dar un par de veces cursos de escatología. Y una de las cosas con las que uno se enfrenta es que la definición de la muerte no es unánime. Para algunas personas, la muerte es la cesación de toda actividad cerebral. Para otras personas es la cesación del sistema cardiopulmonar. Para otras personas, en fin, tienen distintas definiciones de muerte. Pero para casi cada una de esas definiciones hay un contraejemplo. Hay un par de ejemplos dramáticos de personas que cayeron, por ejemplo, en arroyos de agua congelada, perdieron todo signo vital, su temperatura pues se redujo a la temperatura del ambiente, que no es temperatura humana, 15 grados, 17 grados, por ejemplo, y sin embargo volvieron a la vida. Pues por eso te digo que es muy difícil encontrar una definición unánime de lo que es muerte en medicina. Yo no entraría en esa discusión. Yo diría que lo que ella vivió fue absolutamente bendito, no solo para ella, sino para el testimonio que da.
Si alguien llama a eso morir y volver a la vida, bueno, puede ser que sí, es posible que sí. Yo no soy autoridad para decirlo y creo que no hay una definición única de muerte. Por otro lado, quisiera aclarar algo, y es que en esa clase de experiencias, en ese tipo de experiencias, suceden muchas cosas, pero es que el cerebro también tiene sus trucos. Ese es el problema. Entonces los escépticos y los ateos, cuando oyen hablar de estas experiencias de vida después de la vida, ellos siempre tienen sus respuestas. Y la respuesta típica de Sí. los ateos es, el cerebro tiene sus trucos. Efectivamente, se ha logrado repetir en seres humanos esa clase de experiencias. Básicamente tienen que ver con problemas de oxigenación y problemas de sinapsis en el cerebro. Si disminuye mucho la oxigenación en el cerebro, se producen esa clase de alucinaciones. Yo personalmente no soy fanático de esas experiencias y quiero contar públicamente por qué. No soy fanático de esas experiencias porque me he dado cuenta que, por lo menos de lo que yo he leído, que no soy ávido lector de esas cosas, pero de lo que yo he leído, no conozco el caso de un hindú que se haya vuelto cristiano, ni conozco el caso de un protestante que se haya vuelto mariano por esas experiencias. Por otros motivos, claro que sí. Entonces uno Claro. tendría más o menos esta idea, mira, si realmente eso existiera y fuera, llamémoslo así, absoluto, pues las personas tendrían que encontrar una verdad religiosa que les cambiara en esa dirección. Entonces yo no soy fanático de estas experiencias. Me parece que quienes las han vivido y las han aprovechado, gloria a Dios, pero, pero creo que entre el hecho de que Dios nos puede regalar flashes parecidos a los del juicio particular y el hecho de que el cerebro tiene muchos trucos, yo prefiero dejar que muerte es muerte, lo que no tiene retorno. Bien. Padre, bueno, para no quitarle más tiempo, las últimas dos preguntas. En la vez anterior, cuando tuvimos el live, usted se animó a responder lo que Jesús no había respondido, entre comillas. ¿Se acuerda? Hubo una palabra que te perdí. Tú dijiste que yo me animé a qué, perdón. Que el vivo anterior que tuvimos, usted se animó a contestar lo que Jesús no había contestado, entre comillas, hace 2000 años, ¿se acuerda? Pero no recuerdo cuál era la pregunta. Que Poncio Pilato le había preguntado qué era la verdad. Ah, ya, ya, claro. Sí. Bueno, hay un tema que la iglesia nunca se expidió, desde el año 33 hasta ahora nunca se expidió. ¿Se animaría usted a contestar? Dale, tú suelta la pregunta y vemos qué podemos hacer. No, pero no vale decir no sé y no vale decir si la iglesia se expidió yo tampoco. Tiene que jugársela. Antes de que haga la pregunta, ¿se compromete a jugársela? Me comprometo a jugármela desde lo que yo pueda saber honestamente. Está bien. Bueno, padre, Judas Iscariote murió. ¿Dónde está? ¿Cielo, infierno, purgatorio? No, no lo sé, no lo sé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cualquier persona que intentara responder estaría suplantando a Cristo. No podemos hacerlo. No podemos. Está bien, pero puede dar un suponer suyo, una opinión personal suya. Como decía este gran teólogo von Baltasar, yo no puedo creer por otro, pero yo sí puedo esperar por otro. Yo espero que esté por lo menos en el purgatorio. Yo, mi corazón en este momento es absolutamente incapaz de considerar el infierno para nadie.
Eso puede suceder. Yo Amén. admito teóricamente que puede suceder. Y por lo pronto, pues sabemos que lamentablemente los ángeles caídos están en esa condición. Y esa condición es irreversible. Pero en cuanto a seres humanos, yo me declaro incapaz de pensar un ser humano en el infierno. Me declaro incapaz de eso. Sobre todo un ser humano Wow. concreto, como decir tal persona, tal otro ser humano, no. No me declaro capaz de eso. Prefiero esperar Buenísimo, que haya padre. salvación, que pueda haber salvación para todos. Bien, me encantó, padre. Nunca había escuchado eso. Muy lindo, muy lindo. Bueno, padre, vamos con la última. Ahora que ya estamos todos con ganas de morirnos después de este vivo, que me gustaría que nos dijera cómo nos preparamos ahora que entendimos que es fundamental hablar sobre este tema, que es clave, que ya tenemos más nociones. ¿Cómo nos podemos preparar, meditar, hablar sobre este tema? ¿Qué consejo nos da? Yo voy a tomar el consejo de un santo que es San Alfonso María de Ligorio. Y es una imagen tan bella. Dice él, el árbol hacia donde cae, hacia donde estaba inclinado. Si queremos caer en las manos y en el regazo de Dios, que nuestra vida sea siempre inclinarnos hacia Él. Esa es la mejor preparación. Y luego otra santa, Margarita María Lacoque, que reporta haberle escuchado a Jesús estas palabras tan bellas, muy repetidas también. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme infinitamente, confía infinitamente. Entonces, llevar una vida inclinada hacia Dios y confiar en que su amor es más grande que todo. Esa es la sugerencia. Amén, amén, padre. Bueno, padre, a preparar las maletas por cualquier cosa, entonces. Amén. Amén. Dios nos ayude y nos conduzca, sí, así sea. Muchas gracias, Buenísimo. Diego, por Padre, esta muchas invitación. Y si te gracias. parece, ofrezco la bendición y nos despedimos. Eso justamente le iba a pedir. Muchas gracias. El Señor Adelante nomás, esté con padre. ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, Padre, y nuevamente gracias a todos los que nos han seguido y que han vuelto a entrar. Y gracias, Padre, puedo salir a la calle mañana una vez más. No sabe lo que fue muy revolucionario. Bueno, vale. Padre, nos vemos en Hasta otro otra. encuentro.